Entonces nos habíamos quedado en nuestros macrófagos, ¿ok? ¿Ya se va así la presentación? No, es que me dice que tu pantalla no se puede compartir. Es lo que estoy tratando de solucionar. Ahora sí, ya, ¿verdad? Bien, entonces estamos platicando de nuestro macrófago. Recuerden, inicialmente nuestros macrófagos en dónde están, en sangre, y de ahí migran hacia dónde, hacia el tejido conectivo, ¿ok? Característica, núcleo en forma de riñón. Bien, entonces habíamos platicado cuando hablamos de precisamente el proceso de inflamación que va a haber dos tipos de macrófagos, unos conocidos como macrófagos M1, que están al inicio del proceso inflamatorio, y otros conocidos como macrófagos M2, que están al final del proceso inflamatorio. Y esos macrófagos M2 se mantienen hasta el proceso de remodelación. Entonces vamos a ver por qué hay dos tipos de macrófagos. ¿A esta? Disculpe, ¿los M2 son los que se quedan hasta el final? Los M2 se van a mantener hasta el proceso de remodelación. ¿Esta? La de macrófagos, por favor. ¿Esta? Sí. Ok. De nada. Bien, ahorita vamos a hablar precisamente de por qué hay un M1 y por qué hay un M2. El proceso de reparación, de proceso de cicatrización, mencionamos que existen eso, pero que de manera general, ¿cuál es la función de nuestro macrófago? Va a ser la cual fagocitar, ¿ok? El proceso de lesión tisular regularmente llama en primera instancia a lo que son los neutrófilos. ¿Se acuerdan que me preguntó, no me acuerdo quién, pero me preguntó por qué los neutrófilos pueden ser considerados tanto errantes como propios del tejido conectivo? Y yo les dije, porque los neutrófilos son nuestra primera línea de defensa, ¿ok? Entonces, cuando hay una lesión tisular, aquí inmediatamente, ¿quiénes son los primeros en entrar en combate? Los neutrófilos. Los neutrófilos tienen la capacidad de degradar
elementos celulares que ya están en detritos, que obviamente cuando nos cortamos se rompen las células, pueden degradar bacterias, pero no eliminan completamente todo. Entonces, una vez que los neutrófilos hicieron la primera línea de defensa, le da tiempo para que 24 horas después nuestros monocitos que están en sangre migren y lleguen ¿a dónde? Hacia el tejido conjuntivo de donde está la lesión tisular, ¿ok? Los neutrófilos que generan secreciones, detritus celulares y microorganismos. Pasadas las 24 horas, los monocitos llegan, se especializan en macrófagos y son los que controlan el proceso de inflamación, ¿ok? Entonces, de nueva cuenta, se genera la lesión. ¿Quiénes son los primeros en combatir todas las secreciones, los detritos celulares, los microorganismos? Neutrófilos. ¿Quién lo hace secundariamente? Monocitos, que una vez que salen de los vasos sanguíneos se diferencian en quiénes, en nuestros macrófagos, y ahora sí, los macrófagos son nuestros mediadores de inflamación. Entonces, nuestros macrófagos pueden estar activados por microorganismos, por mediadores que producen estos neutrófilos que fueron nuestra primera línea de defensa, y por mediadores que producen los propios microorganismos, ¿ok? Eso es de manera general. Sin embargo, tenemos dos vías de activación. Una activación clásica, que precisamente es este proceso que genera la producción de los macrófagos M1. Entonces, estos macrófagos M1 se llaman proinflamatorios. Proinflamatorios porque adivinen qué promueven. La inflamación, tal cual, ¿ok? Aquí no hay mucha ciencia. M1 proinflamatorios. Promueven procesos de inflamación, de destrucción de nuestra matriz extracelular y procesos apoptóticos, ¿ok? Subsecuentemente tenemos una vía alternativa para activar a nuestros macrófagos, que vendría siendo la activación de los macrófagos M2. Y estos M2 se llaman de remodelación. De remodelación porque adivinen qué hace. Remodela el proceso de herida, por eso comienza su producción desde el final del proceso inflamatorio hasta el proceso de remodelación, ¿ok? ¿De qué se encargan estos M2? Remueven detritos, es decir, los restos celulares que están presentes en esa herida, sintetizan matriz extracelular, porque sí son responsables de la secreción de matriz extracelular, y promueven la angiogénesis. Cuando vimos el video les dije, esa formación de vasos sanguíneos que se llama angiogénesis, grábensela porque la vamos a ver más adelante. Precisamente porque los macrófagos M2 que comienzan al final del proceso inflamatorio promueven precisamente el proceso de formación de nuevos vasos. ¿Para qué? Nos decía en el video, esos nuevos vasos los necesitamos en primera para un aporte de oxígeno y en segunda para un aporte de nutrientes, ¿ok? Entonces, si tenemos oxígeno y nutrientes, ¿qué va a pasar con nuestros fibroblastos, con nuestros queratinocitos, con nuestros miofibroblastos? Pueden proliferar. Y si proliferan, ¿qué generan? Al final de cuentas, síntesis de nuestra matriz extracelular, que es la que va a llevar a cabo el proceso de sanación o cierre de la herida, ¿ok? Entonces mencionamos angiogénesis, quienes lo van a desarrollar, estos macrófagos M2, que aquí se nos muestran azulitos, que van al final del proceso de inflamación, sumamente importante porque promueven precisamente esa angiogénesis, y se mantienen hasta el proceso de remodelación, ¿ok? Bien, ¿dudas de sus diferencias? No, perfecto. Entonces, la vía clásica que está determinada por los M1, ¿quiénes los van a estar activando? Los activan factor, el interferón, así se llama interferón el interferón que es producido por los neutrófilos. ¿Interferón de qué tipo? Gamma.
perdón, una disculpa, aquí no se puso en letra romana, pero gamma es como, ok, este es gamma, entonces es interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, que quienes lo generan, también los propios neutrófilos, por eso dice que lo activan mediadores de neutrófilos, y lo que son lipopolisacáridos bacterianos. ¿Han escuchado este término de lipopolisacáridos? Son, ¿sí? ¿Indico sí? A ver, ¿nos platicas? Solizadai, ¿dónde lo escuchaste? El lipopolisacárido. Bueno, de que me suena, sí, pero no me acuerdo. Alguien llevó ¿cómo se llama? Técnico en laboratorio que les dan en Cebetas o algo así. ¿Quién? ¿O han escuchado la clasificación de bacterias que son gram positivas y gram negativas? ¿Eso sí? Eso porque se debe precisamente por una parte de las bacterias que se llama pared celular. Y esa pared celular es rica en poliliposacáridos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que son lípidos que están enriquecidos con azúcares, ¿va? Entonces esos lipopolisacáridos que son propios de las paredes celulares de las bacterias son reconocidos por receptores que tienen nuestros macrófagos M1 y que generan su proceso de activación. ¿Por qué se dice que los M1 generan procesos inflamatorios? Los M1 generan liberación de óxido nítrico y de interleucina 12. Principalmente estos dos elementos que van a propiciar. Van a propiciar la activación de otras células de la línea de defensa, que son los linfocitos T. Platicamos anteriormente de unos linfocitos que se llamaban linfocitos B, ¿ok? Entonces, aquí nos presentan a otros, los linfocitos T. ¿Cómo sé cuándo es un linfocito B y cuándo es un linfocito T? El linfocito B, ¿dónde dijimos que se origina? En vaso, de hecho no lo mencionamos, pero ¿en dónde se origina? La parte que sí mencionamos. En médula ósea, ¿ok? Secundariamente también se sintetizan en vaso, como nos comenta su compañero. Por eso se llaman B. Estos linfocitos T se originan en el timo, de ahí la T, ¿ok? Entonces, estos dos elementos que sintetizan nuestros macrófagos del tipo 1 generan la activación de estos linfocitos T. Van a ver en microbiología o en inmunología que linfocitos T hay de muchos tipos. Particularmente aquí nos van a interesar unos que son los CD4. Se llaman CD4 porque en su membrana tienen una proteína que se le denomina CD4, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa una vez que se activan esos linfocitos CD4? Estos linfocitos CD4 producen interleucina 1, ¿ok? Entonces, de nuevo en orden. Se activan los macrófagos M1, producen ácido nítrico y producen interleucina 12. Y una vez que producen estos dos elementos, activan linfocitos T, que ahora producen interleucina 1. ¿Y qué es interleucina 1? Ahora va a activar a linfocitos T de la naturaleza CD8. ¿Esto cómo lo vamos a resumir? Que una célula activa a otra célula y que esa otra célula activa a una más. Si estamos haciendo un reclutamiento de células, entonces ¿qué generamos? Un proceso inflamatorio, ¿ok? La inflamación, ¿cómo la podemos entender? Como un proceso donde hay acúmulo de células de la línea de defensa, que subsecuentemente, como son células, generan un proceso de tumefacción, es decir, tal cual lo que conocemos como el abultamiento del proceso inflamatorio. Y ese abultamiento a su vez genera el acúmulo de líquido intersticial, que se genera un proceso de edema, que precisamente cuando estamos inflamados generamos presión en nuestra zona de inflamación y vemos que se hunde.
Se hunde porque precisamente la mayor parte de ese proceso inflamatorio es acúmulo de agua, que es en otras palabras edema. Por eso mismo se dice que los M1 son proinflamatorios. ¿Ok? Recordemos que estos M1 pueden generar un proceso de agrupamiento, generan células multinucleadas, que estas células multinucleadas dan origen a células gigantes del cuerpo extraño, que algunos autores las conocen como células de Langerhans, ¿ok? Estas multinucleadas nos las presentaron en el video que vimos, nos mencionaron cuando la bacteria eliminar es muy grande, muchos macrófagos se agrupan, se fusionan y aparece ahora una célula con muchos núcleos, que son células gigantes. Se les denomina de cuerpo extraño porque no hay un objeto como tal definido que genere su aparición, y también se les conocen como células de Langerhans. No sé si todos los que vieron pulmón pudieron verlo, pero Edric me mostró precisamente una célula multinucleada. No sé si tuviste la oportunidad de compartir con tu equipo. ¿Sí? Ok, los que lograron verlo era completamente azul la estructura y había muchos puntitos, que precisamente era eso, varios núcleos fusionados de una célula multinucleada. ¿Ok? Ahora bien, ¿quién activa a nuestros macrófagos M2? Principalmente citocinas. Citocinas que están presentes al final del proceso inflamatorio, porque recordemos que los M2 van al final del proceso inflamatorio. Ejemplo de esas citocinas, interleucina 4, la 5, la 10 y la 3. Ojo, aquí se las presento solamente para que veamos que unas están al inicio de la inflamación y otras al final de la inflamación. No les voy a preguntar de interleucinas, de eso ya se preocuparán en histología. En inmunología. En inmunología, con nosotros no vamos a ver tan a fondo las interleucinas. Tenemos que saber que están ahí, sí, pero no vamos a ver quién es quién, ¿ok? ¿Qué genera la activación precisamente de los M2 más interleucina 4? Como hay más interleucina 4, precisamente el proceso de inflamación continúa en picada, ¿ok? Esa interleucina 4 ahora que genera la diferenciación de los linfocitos B, y esto es precisamente lo que ya habíamos platicado. El linfocito B, que está en sangre, que es atraído por interleucina 4, que es secretada por macrófago del número 2, llega a tejido conjuntivo. ¿Y en qué dijimos que se iba a diferenciar ese linfocito B? En la célula plasmática, ¿ok? Nuestra célula plasmática es la que se diferencia de nuestro linfocito B a partir de que nuestros macrófagos M2 secretan interleucina 4. Al mismo tiempo que genera esta interleucina 4 la diferenciación de linfocitos B que salen de la sangre, que llegan a tejido conectivo y que se forman en células plasmáticas, promueve lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿ok? Y ahora sí podemos entender por qué genera angiogénesis. Como su nombre lo dice, factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿A quién va a dar origen? A vasos sanguíneos, ¿ok? Este factor de crecimiento endotelial vascular es directamente promovido, recuerden, por la interleucina 4 que la secreta nuestra macrófago M2. Y entonces aparece nuestra angiogénesis, que ya mencionamos que es necesaria para el abastecimiento de oxígeno, el abastecimiento de nutrientes para llevar a cabo el proceso de cicatrización, ¿ok? Los macrófagos M2, ya los habíamos platicado, son responsables de los procesos de alergia y de asma, porque aquí generalmente lo que hacen es generar liberación masiva de interleucina 4, ¿ok? Entonces, macrófagos M2 relacionados a procesos de alergia y procesos de asma. Ojo, no son los únicos. Ahorita vamos a ver otro tipo de células que se llaman mastocitos,
que estos macrocitos entonces generan también procesos de alergia y de asma. ¿Me significa matriz extracelular? Sí, En el siempre caso de los macrófagos M1, destruyen matriz extracelular, pero contaminada. no, destruyen toda la matriz extracelular. ¿Por qué? Porque necesitan que lleguen linfocitos, porque necesitan que haya el proceso de angiogénesis, necesitan hacer tal cual espacio. Imagínense tal cual que van a demoler un edificio. ¿Qué necesitan? Hacer espacio para que todo ese escombro se pueda ir y hacer espacio para que después venga el material nuevo y se pueda colocar ahí para generar el proceso de construcción, tal cual lo generan. Generan destrucción de matriz extracelular no solo de la dañada, sino también del área donde van a promover el proceso de angiogénesis y del área donde permiten la llegada de linfocitos T y posteriormente que van a llegar los linfocitos B para dar origen a las células plasmáticas. Sí, como que les deja el espacio. Sí, tal cual, se encargan de dejar espacio para que ahora sí lleguen los de remodelación y puedan ocupar esos espacios y lleven a cabo el proceso de remodelación de la zona de lesión. Pues la remodelación son los M2. Sí, tal cual. Remodeladores M2, proinflamadores, los M1. Cuando llega IL4, todo el proceso de los M1 va disminuyendo. Ok, buena pregunta. Aquí podemos ver, vamos a estar pasando de estos esquemas porque es muy gráfico esto, ¿ok? Vemos precisamente que la inflamación va a tener como dos fases. Una, de hecho hasta la misma montañita de la célula nos lo dice, es un proceso abrupto y es, digamos que, muy elevado. Y de ahí hay un proceso de picada, del proceso de inflamación, para dar origen al proceso de proliferación. Hay una parte en la que se mantienen tanto M1 como los de M2. Sin embargo, los M1, una vez terminado el proceso de inflamación, ya no los tenemos, ¿ok? Entonces, el siguiente proceso, que es el de proliferación, ahí sí ya no hay para nada M1. Llegan a estar unos últimos a la parte final de la inflamación, pero cuando comienza tal cual el proceso de proliferación, ya no hay macrófagos del tipo M1. ¿Sí? Y caso contrario, el proceso de inicio de la inflamación, nunca vamos a tener macrófagos de M2. Eso siempre va al final del proceso de la inflamación. ¿De aquí se ve bien este esquema? Es que de este venían varios esquemas, pero quería ver cuál se veía mejor. Ok. Entonces aquí tenemos nuestras diferencias de nuestros dos macrófagos, activación clásica, los M1, activación alternativa, los M2. Recuerden característica del macrófago, como es un núcleo, en forma de riñón, ¿ok? O de tubo, ¿va? Entonces nos dicen que los microbios producen interferón gamma, que es el que les mencioné hace un momento. Ese interferón gamma que viene de los microbios, ¿a quién va a activar? A M1, ¿ok? Nos dice que activa a los M1 y a los M2 los inhibe, ¿ok? Siguiente punto, interleucina 4 e interleucina 3. Interleucina 4 es el sí ya nos quedó claro que es el proceso de resolución. Interleucina 4 inhibe, precisamente como lo comentaba Stephanie, a lo que son nuestros M1 y promueve la activación de los M2. Esto es un balance, por eso hay una fase donde tenemos tanto M1 como M2. Nuestro M1 entonces, ¿qué produce una vez que se activó? Especies reactivas de oxígeno, que esas especies reactivas de oxígeno degradan a las bacterias o microorganismos que están presentes ahí. El óxido nítrico, que mencionamos que genera la activación de nuestros linfocitos T y genera la producción de enzimas lisosómicas. ¿Por qué? Al final de cuentas, nuestro macrófago, su función principal, ¿cuál va a ser? Fagocitar. Por lo tanto, necesitan lisosomas para destruir los elementos que fagociten, ¿ok? Entonces, estos elementos de especies reactivas de oxígeno, del óxido nítrico, de las enzimas lisosomales, como les mencioné,
Su función son acciones microbicidas, fagocitosis y la muerte de bacterias y hongos, ¿ok? Promueven a su vez interleucina 1, 12, 23, que son las quimiosinas encargadas del proceso de inflamación. En el caso de los M2, ¿quién los activa? Factor de crecimiento. ¿Qué producen? El factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento transformante beta lo vimos que aquí promueve su síntesis directamente de los fibroblastos. Mencionamos fibroblastos, su principal indicador de proliferación es nuestro factor de crecimiento transformante beta. Entonces, ese factor de crecimiento transformante beta va a desencadenar la activación de nuestros fibroblastos, como se ve tal cual aquí en el esquema, y comienza la parte proliferativa de ¿quién? De los fibroblastos a través de ese factor factor de crecimiento transformante beta. ¿Con qué finalidad? Con la de reparación de tejidos y generar el proceso de fibrosis, ¿ok? Que producen además interleucina D10 y más factor de crecimiento transformante beta, que son elementos antiinflamatorios. ¿Ok? Recuerden, uno promueve inflamación, el otro evita el proceso inflamatorio. Ok. Como lo mencionamos, su principal función de nuestros macrófagos va a ser fagocitar. Y esa fagocitosis que van a generar tiene dos funciones, uno de defensa, en el caso de microorganismos, y otro de limpieza. ¿Por qué? También las células que se van a vías apoptóticas generan cuerpos apoptóticos y esos cuerpos apoptóticos se tienen que fagocitar. ¿Quién lo fagocita? Nuestro macrófago, que es nuestro fagocitador por excelencia. ¿Ok? Sin embargo, tienen una función aparte, que son células presentadoras de antígeno. Por sus abreviaturas en inglés se conocen como APC. Recuerden, de atrás para adelante como el cangrejo, la C de célula, la P de presentadora y la A de antígeno. Son células presentadoras de antígeno. Ok. Estos macrófagos, ok, vamos a pasar primero con esta imagen. Estos macrófagos, entonces dijimos núcleo en forma de riñón, muchos lisosomas para generar el proceso de destrucción. Y aquí nos dice que ya hay una bacteria fagocitada. Esa bacteria fagocitada entonces va a entrar en contacto con los lisosomas para hacer un fagolisosoma. Recordemos, se degradan los fagolisosomas. Y una vez que se degradan los componentes de estas bacterias, se mantienen estructuras conocidas como antígenos, que ya habíamos platicado de esos antígenos, que los antígenos no son más que elementos que están en la membrana de nuestras bacterias que sirven para el reconocimiento de esta bacteria, ¿ok? Cuando se degradan estos antígenos, que no son más que secuencias polipeptídicas cortas, las aprovecha este macrófago. Las aprovecha para colocarlas en una estructura proteica de su membrana. En su membrana, los macrófagos tienen un complejo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa eso? Histocompatibilidad. Van a reconocer lo propio de lo ajeno. Y yo ya les había platicado de este complejo mayor de histocompatibilidad. Les dije, los trasplantes de órganos se rechazan porque nuestro complejo mayor de histocompatibilidad dice, esto no es propio, esto es externo. ¿Ok? Entonces, este complejo mayor de histocompatibilidad aprovecha estos antígenos que se formaron de la degradación lisosómica. Nuestra bacteria ya no tiene potencial patogénico porque ya se eliminó. Sin embargo, tomamos una de su estructura para decir, ok, todo aquello que tenga esa estructura lo vamos a reconocer como extraño, ¿ok? Y entonces, nuestro macrófago toma
a lo que son esos anticuerpos, perdón, esos antígenos, los une a su complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2 y ahora se los presenta, tal cual su nombre lo dice, se los presenta ¿a quién? A nuestros linfocitos T cooperadores, que también lo van a encontrar en la literatura como helper. ¿Ok? Esos linfocitos T cooperadores son los que mencionamos hace un momento, que son los CD4. Esos cooperadores, entonces como su nombre lo dice, tienen este CD4, que ahora sí ya nos queda claro por qué se llama CD4, porque tienen una estructura en su membrana que les ayuda al proceso de reconocimiento de patógenos, y viene nuestro macrófago y le dice, mira, este es un antígeno de una bacteria que tenemos que eliminar. Y entonces, ¿qué hace nuestro linfocito T cooperador? Dice, ok, yo entiendo que tenemos que eliminar a esta bacteria, cuando la encuentre, la voy a reconocer y la voy a eliminar. Pero dice, yo solita no me voy a dar abasto. Y entonces, en respuesta a esta presentación de antígeno que le hace el macrófago, nuestro linfocito T cooperador genera la liberación de quimiotáxicos, la activación de más linfocitos T y la activación de linfocitos B. Por eso se le denomina cooperador, porque coopera para amplificar la respuesta de ataque a nuestros patógenos, ¿ok? Entonces recuerden, vienen nuestros macrófagos, fagocitan la bacteria, procesan los antígenos, que no son más que secuencias peptídicas de 7 a 10 aminoácidos, son muy pequeñas. Con eso le basta a nuestro sistema de defensa para reconocer algo externo, lo une al complejo mayor de inmunohistocompatibilidad, viene nuestro linfocito T cooperador, reconoce ese antígeno, genera su proceso de activación e incrementa la respuesta inmunitaria. Y esta característica de ser células presentadoras de antígeno vuelve a caer en lo que platicábamos, que son procesos inflamatorios, ¿ok? Entonces, siempre nuestros macrófagos de tipo 1 van a promover la respuesta inflamatoria, que es secundaria al proceso de respuesta inmunitaria. ¿Va? ¿Dudas de esto? Porque tal cual ayudan, ¿ok? Cooperan en amplificar la respuesta. Tienen macrófagos, activan los T cooperadores y ahora los T cooperadores se encargan de activar más linfocitos y de activar más linfocitos T y más linfocitos B. ¿Ok? Amplifican la respuesta. Son cooperadores por eso. Y también puede pasar en sentido positivo que los macrófagos se adhieran a los antígenos y le digan al linfocito que no hay que atacarlo. No. ¿Cómo hacemos para reconocer lo propio? Lo propio va colocado. A ver, déjenme mostrarles tal cual. Es que aquí nada más parecen unas patitas, pero no está tan así el complejo mayor de inmunocompatible. Déjenme buscarlo. Ojo, el complejo mayor de histocompatibilidad no solo reconoce a lo externo, puede reconocer a nuestras células cuando ya están en estadios cancerígenos, ¿ok? Se llama complejo, ¿por qué creen? Porque está constituido por muchas estructuras proteicas. Ok. ¿Sí lo vamos a ver aquí? ¿En la izquierda? Ya se descarga. Aquí tenemos nuestra célula presentadora de antígeno, que en este caso de quién estamos hablando. ¿Macrófago? Del macrófago, ¿ok? Ya procesó el antígeno, va en esta porción y dice, ok, tu célula, linfocito T cooperador,
a través de sus receptores CD4, en este caso, o CD8 para los otros tipos de linfocitos, reconoce este antígeno y genera el proceso de degradación. ¿Cómo saben que, por ejemplo, en un proceso apoptótico, este no es un antígeno? Es a lo que más o menos iba tu pregunta, porque generan la destrucción de células propias. Las células propias no generan la formación de antígenos, ¿ok? Los antígenos son exclusivos de la producción de nuestra degradación de patógenos y de células cancerígenas, ¿ok? Hay condiciones dentro del proceso de lisis de los lisosomas que determinan. Esto es tal cual un proceso de autofagia, esto es un proceso de apoptosis, es propio, no puede reconocerlo como extraño. ¿Por qué? Porque precisamente en las membranas vamos a tener nuestro complejo mayor histocompatibilidad. Y como ese complejo va en nuestras membranas que se degradan, nos dicen no hay antígeno que generar, porque lo que están reconociendo son estas porciones, ¿ok? Sí. Entonces, el reconocimiento de estas porciones, dicen, es tuyo, es propio, no tienes por qué generar una presentación de antígeno. ¿Sí? Hasta que se une hasta que se une el antígeno malo. Hasta que se une un antígeno que ya viene de una célula extraña o de una célula cancerígena. Porque las cancerígenas les falla su complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces se comienzan a reconocer como células malas. Sí, los linfocitos B también generan presentación de anticuerpos. Ahorita vamos a platicar un poquito de ellos. Que tengo que regresar a la presentación, luego se me olvida y estoy hablando de algo que no sé. Ok, ¿dudas acerca de esto? Ok, no sé si tomaron foto de este. A mí me gusta mucho esta parte. Bien. Entonces, vamos a hablar de lo que precisamente nos presentó el video, que es el sistema fagocítico mononuclear. ¿Qué quiere decir? Las células que derivan de nuestros monocitos. Ahorita nos enfocamos en nuestros macrófagos. Nuestros macrófagos que van a tejido conjuntivo. Sin embargo, como lo vimos en el video, estos estos monocitos se pueden ir a regiones o tejidos específicos y generar precisamente su proceso de diferenciación. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí nos dice el nombre de la célula y ubicación. Los monocitos que tienen sus precursores en médula ósea, que son monoblastos y promonocitos, están localizados respectivamente en sangre y médula ósea. Nuestro macrófago se llama así cuando este monocito sale de sangre y llega a ¿dónde? A tejido conjuntivo, también llega a vaso, a ganglios linfáticos, a médula ósea y a lo que es el timo. Tenemos luego nuestro macrófago perisinusoidal, que está localizado en el hígado. Tenemos los macrófagos alveolares, que forman parte de los pulmones, la célula presentadora de antígenos placentaria, que como su nombre lo dice, ¿en dónde va a estar? En placenta, que se le da el nombre de célula de Hofbauer. Tenemos después nuestro macrófago pleural y peritoneal, que ¿dónde van a estar? En cavidades cerosas, en pleura y peritoneo. Tenemos nuestro osteoclasto, que ¿dónde va a estar? En hueso. Osteoclasto y microglia son un caso especial. Osteoclasto funciona tal cual como una célula presentadora de antígeno, pero su origen son células progenitoras de la hematopoiesis. ¿Qué quiere decir? Células que dan origen a monocito y a mastocito se fusionan y generan este osteoclasto. ¿Qué quiere decir? Que el osteoclasto no viene directamente del monocito. Y la microglia son células progenitoras hematopoyéticas que llegan a lo que son nuestras meninges
y ahí generan su diferenciación a microglía en el sistema nervioso central. Después tenemos nuestras células de Langerhans que están en la epidermis. Después el macrófago derivado del fibroblasto, porque los fibroblastos pueden dar origen a células mesenquimatosas que ahí generan macrófagos. Después tenemos células dendríticas que están en ganglios y en vasos, y en células gigantes de las que ya platicamos, que son las multinucleadas. ¿A qué voy con esto? Todos estos tipos de células, que todos son células presentadoras de antígenos. ¿Ok? Todas estas células se caracterizan por tener receptores para el complemento, que el complemento, como su nombre lo dice, es un grupo de proteínas que participan en la activación de la respuesta innata y tienen receptores para fragmentos FC. Esos fragmentos FC ya los habíamos platicado cuando platicamos de, por ejemplo, la secreción de inmunoglobulina del tipo A. Mencionamos que tienen una fracción FC. ¿Qué es esa fracción FC? Todas nuestras 5 inmunoglobulinas, que también a grandes rasgos se las presenté, que hay A, que hay M, que hay G, que hay E y que hay D, todas tienen casi la misma estructura. Tienen una región que es constante. ¿Qué quiere decir? Que no van a variar. Okay. Esta región es su región constante y esta región es su región variable. La variable le sirve para reconocer a los antígenos. ¿Ok? Y la región constante le sirve para unirse a células presentadoras de antígenos y generar el proceso de fagocitosis. ¿Ok? Entonces, se caracterizan, recuerden, por presentar antígenos y por poseer receptores a esta fracción FC, que generan fagocitosis, la producción de linfocinas, que no son más que proteínas que llaman a la activación de los linfocitos, generan el procesamiento y la presentación de antígenos. ¿Ok? Ya les mencioné que osteoclastos y microglía no vienen de monocitos, vienen de otra razón. De otro medio, aquí es por la fusión y aquí es porque las células progenitoras llegan al cerebro y ahí se diferencian en microglobulinas. ¿Por qué les presento estas inmunoglobulinas? Porque ahorita vamos a hablar de los mastocitos y los mastocitos trabajan con esta inmunoglobulina. ¿Qué es la inmunoglobulina? Del tipo esta. Con esta van a trabajar nuestros mastocitos, que es la siguiente célula que vamos a ver, y es la inmunoglobulina que se relaciona directamente con el proceso de alergias o hipersensibilidad. ¿Va? Inmunoglobulina. ¿Dudas hasta aquí? Nos vamos a quedar en esta parte entonces con los macrófagos que forman parte de nuestro sistema monocítico mononuclear. Y vamos a comenzar con mastocitos el día de mañana.